Muy bien, mis amados, lección número 6, elementos formativos del desarrollo espiritual. Elementos formativos del desarrollo espiritual. Vamos a ir entrando con la introducción. ¿Qué podrá hacer un obrero sin sus herramientas? Es la primera pregunta que se plantea y podemos responder: no puede hacer nada. El ser humano sin herramientas no puede hacer nada. No importa cuán perfectos sean los planos trazados para el edificio a construir. No importa cuán excelentes sean las semillas, ¿verdad? Recuerde que son elementos formativos del desarrollo espiritual. No importa cuán excelentes sean las semillas que habrá de sembrar, el hombre tiene que tener herramientas para ejecutar sus tareas. El desarrollo espiritual, tal como ya lo hemos visto, constituye una meta para el creyente. La Biblia nos provee muchas motivaciones útiles para crecer. El crecer en Cristo nos capacita para asumir privilegios y responsabilidades propios de la edad adulta. Evitar que seamos llevados de aquí para allá como si fuésemos criaturas. Los creyentes en proceso de crecimiento espiritual están capacitados para recibir las enseñanzas que el Espíritu Santo les imparte. Estas enseñanzas nos señalan la meta de servir a los demás a la manera de Cristo. El creyente en proceso de crecimiento debe tener clara conciencia del examen final que deberá rendir ante el Señor. Bueno, aquí tenemos la introducción y se nos plantea una pregunta sustancial y muy puntual. ¿Qué puede hacer un obrero sin herramientas? Puedo decirle que nada. Si un agricultor no tiene la herramienta adecuada o la que se necesita para el cultivo de la tierra, para ejercer la siembra de la semilla, aunque sea un buen agricultor, aunque tenga una buena labranza, aunque tenga la mejor semilla, hermanos, sin herramientas no es nada. La palabra del Señor nos provee todas las herramientas sustanciales, todas las herramientas, por favor, todas las herramientas, amados, necesarias para crecer en Cristo. Es importante comprender que los que estamos pastoreando el ministerio o la obra del Señor, también necesitamos obreros a nuestro lado. También necesitamos personas que nos ayuden, en las que podamos delegar, en las que podamos colocar un poco de confianza de acuerdo a su crecimiento espiritual. Porque no le vamos a conferir el diaconado, por decir así, que es una dignidad muy grande, una confianza muy grande, no se la vamos a dar a un hermano que tiene 2 meses de haberse convertido. Todo va de acuerdo a su crecimiento. Es lo que estamos viendo en la introducción. Las responsabilidades, los privilegios que nosotros vamos adoptando en la obra del Señor, eso va siendo marcado de acuerdo a nuestra formación, a nuestro crecimiento, a nuestra madurez. Todo lo va dictando. Dios va a delegar mayor responsabilidad y, por supuesto, mayores privilegios a aquellos que van adoptando una madurez en Cristo y que también por parte de ellos se van capacitando
cada día más para servir al Señor de forma efectiva. Entonces, debemos tomar lo siguiente en cuanto a los elementos formativos para el desarrollo espiritual. Acá tenemos el primero. Entrega total a Jesucristo. Nada pasa o nada puede suceder si no es por la entrega total. Nacemos de nuevo por intervención del Espíritu de Dios. Esto no puede ocurrir antes de creer y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Aceptamos su sacrificio por nuestros pecados y nos sentimos quebrantados y nos arrepentimos. Pero además de esto debemos confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor. Recordamos lo que ya estudiamos en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero todo esto no solamente debe ser incluido los labios, sino que esto debe nacer desde lo profundo del corazón. ¿Qué es aquello que activa esta confesión? ¿Qué es aquello que hace creíble esta confesión? El poder del Espíritu Santo. Nadie puede convertirse en un cristiano si no es por la obra majestuosa del Espíritu Santo. Él es quien abre la puerta para que nosotros podamos convertirnos en hijos del Señor. Él nos impulsa, Él nos convence, Él toca nuestros corazones para que reconozcamos que le hemos fallado al Señor y que solamente en Cristo podemos encontrar el perdón de los pecados y confesar, amén, confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y que está vivo en la presencia de Dios. Entonces debe de existir una entrega total de nuestras vidas al Señor. En el original griego del Nuevo Testamento, kurios es el vocablo en castellano para la palabra Señor. En aquellos días se le empleaba para designar a dignatarios de alta jerarquía, tales como el emperador de Roma. En la época en que Pablo escribe su epístola a los romanos, todo ciudadano romano tenía que concurrir una vez al año al templo. Una vez en el templo, arrojaba una pizca de incienso al fuego y exclamaba en alta voz: César es Señor. La palabra curio significa el rey absoluto, el gobernante de autoridad indiscutida. Cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, necesitaban una palabra que significara Dios. Escogieron kurios y lo usaron en los pasajes donde el Antiguo Testamento figuraba a Jehová. Entonces, una cosa importante podemos concluir de esto. Quien no confiese que Jesucristo es su Señor, difícilmente podrá tener esa evidencia de conversión. Difícilmente podrá ver usted, mi amado hermano pastor, una evidencia de crecimiento. Es difícil. Usted, me imagino que ha de conocer personas que llevan años en el Señor. Llevan años congregándose. Y en esas personas no se ha visto un cambio. Lo que se ha visto es pura religión. Pura religión. Entonces, quien no se haya entregado, quien no haya rendido su vida al Señor Jesucristo, a nuestros kurios, es imposible que en él pueda haber evidencia de crecimiento espiritual.
Por eso es que hay una palabra en la Biblia que dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué razón? Porque hay personas que llegan a la iglesia, pero no llegaron a Cristo. Respondieron a algunas cosas en la iglesia, menos al llamado del Señor a rendirle su corazón a Él. Y los que llegaron de último, le respondieron al Señor, se entregaron a Él y le cedieron la voluntad al Señor. Es allí donde Cristo Jesús toma el control de esa vida y comienza el Espíritu de Dios a transformar esa persona. Entonces vemos personas que llevan 10 años en la iglesia y no pasan de congregarse. Y vemos personas que hace 5 años llegaron y ya están sirviendo. ¿Por qué? Porque rindieron sus vidas, se entregaron al Señor y hay frutos. Porque el cristianismo de un creyente se mide por los frutos. No por los méritos, sino por los frutos. Recuerde que los méritos los hizo Cristo en la cruz del Calvario. A nosotros se nos demanda dar fruto. Fruto es lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Entonces la persona que se convierte, le entrega su vida al Señor. ¿Y qué sucede? A ese hermano lo vemos en la oración. A ese hermano lo vemos en el culto, a ese hermano lo vemos en las actividades económicas, a ese hermano lo vemos en todo el trabajo de la obra de Dios. Siempre está puntual en los cultos, siempre está en contacto con su pastor, siempre está en contacto con sus líderes inmediatos, siempre está pendiente de lo que se necesita hacer en la obra o participar en la obra. No es un creyente, hermano, que es creyente en la iglesia, pero en la casa es impío. O sea, esos frutos son los que pesan en la presencia de Dios y es lo que uno como pastor ve y alaba a Dios porque dice, wow, cómo esta persona le respondió al Señor y ese creyente va creciendo solo, hermano. Se somete a los discipulados de la iglesia, se somete a los seminarios en la iglesia. O sea, todo lo que la iglesia entregue para el crecimiento y formación de la vida espiritual de esa persona, ese hermano lo absorbe, lo toma. ¿Por qué? Porque se entregó. Ahora, quien no se ha entregado de un todo, siempre compartirá su vida con el mundo. Siempre estará atrapado entre Cristo y el mundo. Y es allí donde nosotros vemos facciones en la vida de esas personas que en algunas cosas le responden al Señor, pero en otras le cierran el corazón. Entonces dice uno, bueno, yo no le puedo dar cargo a esta hermana porque ella viene a la iglesia cuando le da la gana. Yo no le puedo dar cargo a este hermano porque siempre que hay una feria en el pueblo siempre se va, o sea, cada año se va. O siempre que llega la Navidad se descarría. Entonces, como no hay una consistencia, como no hay una firmeza, como dice el apóstol Pablo, afirmad vuestros corazones en la gracia. O sea, 3 meses se mantiene firme y a los 3 meses se descarría. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay una parte que quiere servir a Dios, pero hay otra parte de la carne de él que no quiere servirle porque está complaciéndose en el mundo. Entonces esta persona no se ha rendido al 100% a Cristo Jesús. No se ha rendido al 100%. ¿Verdad? Entonces es allí donde debemos medir nosotros con mucho cuidado quiénes son en verdad los que están entregados a Cristo. Yo tomo aquella palabra en Ezequiel que dice cada hueso con su hueso. Hermanos que vemos a la par del pastor en todo tiempo, en todo momento, ayunando, orando, evangelizando, en el culto, en la obra, trabajando, que también pagan el precio.
sufren con el pastor, se gozan con el pastor, porque el pastor y la iglesia es el rebaño completo. No hay dos iglesias separadas. El pastor forma parte de la iglesia con los hermanos y o juntos o todos en un plato o todos afuera. Pero, o sea, si el pastor conduce la iglesia por la directriz de lo que dicta la palabra, los que han nacido de nuevo se unen a esa visión, se unen, amén, se unen, aleluya. ¿Y qué sucede? Van caminando juntos. Pero los que se rebelan, los que dicen, no, en eso no sigo al pastor. Los que dicen, no, hasta ahí no lo apoyo. Los que dicen, no, este domingo no voy a ir al culto, voy a ir el otro domingo. Ese tipo de personas no están al 100% entregadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El pastor lo que podrá hacer es trabajar con los que están entregados al 100%. Eso es innegociable. Crecimiento por el estudio bíblico y el modo de vivir, es lo que estamos hablando, cristianismo en la iglesia, cristianismo en la casa. Nuestro crecimiento espiritual está en relación directa. Nuestro crecimiento espiritual está en relación directa con el tiempo que hemos dedicado a la palabra de Dios. Si no está cerca de la palabra, no está creciendo. Está deteniendo su crecimiento. La Biblia es el principal libro de texto del creyente. Es nuestra armadura, nuestro mapa, nuestra guía de viajero, nuestro diario alimento. Las sagradas escrituras guardarán nuestro espíritu, nos darán luz y planificarán nuestra vida. Ya vimos en 1 de Pedro 2:2 que los nuevos creyentes deben ser como niños recién nacidos que claman por la leche pura, no adulterada, la palabra de Dios. Más adelante aprendimos, por lo que afirma Hebreos 5, 11, 15, que por el uso y la consulta permanente de la palabra de Dios crecemos de niños a adultos. Entonces, si la palabra del Señor está diariamente en nuestra vida, habrá un crecimiento integral. Conoceremos más a Dios. Conoceremos más de su palabra. Entenderemos cuál es el plan del Señor. No olvide, no hay libro en la tierra que pueda reemplazar a la Biblia, la palabra de Dios. Podremos utilizar libros, por ejemplo, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un comentario exegético, un comentario contextual. Hay tantas herramientas, pero esas son ayudas para conocer a mayor profundidad el texto. Pero la palabra, la Biblia, los 66 libros que ella contiene son la revelación de Dios a nuestra vida. Y eso es el libro que sustenta nuestra alma. Es inagotable. Su verdad dura por todas las generaciones. No hay ningún libro en la tierra que lo pueda reemplazar como nuestra regla de fe, como nuestro manual de vida. Si el Hijo de Dios se mantiene leyendo la palabra, estudiando la palabra, capacitándose en la palabra, va a crecer. Va a crecer. Y también crecerán las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque debemos influenciar a los demás de forma positiva. Fue lo que Jesús hizo con los 12 apóstoles. Durante 3 años cambió sus formas de pensar. A eso se le llama influencia positiva.
¿Qué fue lo que utilizó el Señor? El Señor utilizó el consejo de la palabra para poder cambiar la mente de los apóstoles. Poder espiritual de la oración. Mire qué importante. Yo sé que usted entiende perfectamente esto y no es doctrina nueva, ¿verdad? O sea, esto es una ratificación de lo que debe estar presente en la vida de todos los cristianos, hermano. Aquí nadie se salva. Mire, debe de orar una oveja, debe de orar el pastor, debe de orar un teólogo, debe de orar el hombre de Dios, la mujer de Dios, los que están en ministerio, los que están en cargo, todos, hasta los niños deben orar. Hasta los niños deben orar. En mi congregación, yo llamo a los niños a orar. A las 5 de la mañana aquí están los niños orando. Aunque sea un poquito, pero ellos aquí están hincados orando. Tempranito están orando. Eso debe de ser parte de la vida del creyente. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. El tener una audiencia con el Rey es un privilegio del que gozan los creyentes. Orar es un excelente sistema que tiene a su disposición el creyente para madurar. El estar con el Padre frecuentemente en oración nos ayuda a crecer cada día más a semejanza de Él. El creyente ora al Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Bueno, no voy a leer más de esto porque orar es eso, hablar con Dios. Exprésese con Dios. Hable con Él. Extiéndale a Dios toda su intimidad, sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, su aflicción, sus deseos de triunfar, sus planes, sus proyectos, todo lo que está en usted, háblelo con Dios. Y le voy a decir una cosa, mi amado, no necesita gritarle a Dios. No necesita gritarle al Señor, que toda la cuadra se dé cuenta que el hermano está orando. Hablemos en secreto con Dios, porque Él lo ve todo en secreto y nos recompensará en público. Recuerde, poder espiritual. Poder espiritual en la oración. Decía un hombre en TikTok que no es necesario buscar tanto, no es necesario ayunar tanto para que Dios nos use más, porque todo se resume en la palabra gracia, la gracia que el Señor nos da. Pero discúlpeme, ¿dónde dice aquella palabra que no debemos buscar? La Biblia nos dice y nos llama que debemos buscar al Señor, que debemos orar sin cesar, que Cristo dijo: cuando ayunéis. ¿Qué hacía la iglesia cuando Pedro fue encarcelado? Hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacía Bernabé y Saulo de Tarso cuando se fueron a Corinto? Ayunaban y oraban, y lo hicieron durante un año. ¿Qué hacía el hombre de Dios Elías en el monte del Carmelo? Oraba y ayunaba. ¿Qué hizo Moisés cuando subió a la montaña 40 días y 40 noches? Fíjese que ayunó y oró. Eso fue la primera vez. Pero cuando quebró las tablas, volvió a subir y estuvo otros 40 días allí, orando delante de Dios. El mismo Jesús pasaba mucho tiempo orando. Entonces, hermanos, el poder espiritual se recibe a través de la oración. Los demonios conocen a aquellos que no oran. Y los demonios conocen a aquellos que sí oran. ¿Por qué? Porque en la oración se recibe poder espiritual, autoridad. Autoridad, la autoridad es confirmada
en la oración. Un creyente que no ora, discúlpeme, porque podrá ser muy grande la gracia de Cristo. Pero si no ora, Dios no respalda a los haraganes. Dios no respalda a los acomodados. Dios no respalda a aquellos que dicen, bueno, ya el Señor lo hizo todo en la cruz, su gracia es grande, yo solamente voy a ir. Eso es imposible. La iglesia para vencer debe de orar. Si usted quiere que los milagros se vean en su iglesia, debe de orar. Si usted quiere las almas que vengan al Señor, usted debe ayunar por las almas. Porque hay, como dijo el Señor, hay demonios que solo salen en ayuno y oración. Y la victoria solo se obtiene clamando de rodillas ante el Señor. Todos los hombres de Dios en la historia que clamaron, vieron el poder de Dios. Vieron los muros caer. Esteban estaba lleno del poder de Dios, pero ¿por qué? ¿Usted cree que solo pasaba jugando o durmiendo? Estaba buscando el poder de Dios. Entonces, por lo tanto, aunque la gracia del Señor sea grande sobre nosotros, no debemos convertirla en libertinaje para no hacer nada por nuestra cuenta. Debemos buscar el poder espiritual que está en la oración, para que el día que nos toque imponer manos y orar por los enfermos, los milagros ocurran, mis amados. Reconocimiento de nuestra condición de siervos bajo el señorío de Cristo. Para vivir como conviene a creyentes, debemos reconocer que somos siervos amorosos de Cristo. Adquiere relevante importancia la palabra consecuente. Traduce el sentido de acuerdo o armonía. Nuestra conducta no puede ser consecuente a menos que coincida con lo que profesamos. Dicho en pocas y sencillas palabras, debemos vivir de acuerdo a lo que enseñamos. Tenemos que probar por nuestra forma de vivir la fe que profesamos. O sea, en otras palabras, nuestro mejor acompañante en la vida se llama testimonio. De nada sirve que en el púlpito digamos proezas y maravillas si en la casa vivimos como que fuéramos rebeldes de la fe cristiana o de la verdad de Dios. Nuestros actos, nuestra conducta debe de hacer conforme a nuestra fe, a lo que profesamos por nuestros labios. Amén. Lo que profesamos debemos cumplirlo con nuestra forma de vivir. Así es que no se vale la doble moral, sino que debemos de ser cristianos en la iglesia y cristianos en el trabajo, cristianos en la casa, a donde vayamos, porque el ojo de Jehová está en todas partes. Gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar que caiga la diapositiva y vamos a ir viendo la vida consagrada. Un poco lento este internet. Vida consagrada. Otro aspecto de una vida consecuente se requiere la santificación. O sea, la palabra consecuente es aquello que es resultado de lo que está, de aquello que lo origina. O sea, si su vida cristiana o su vida está marcada por el cristianismo, pues la gente verá los frutos. Y eso es consecuente a lo que usted profesa. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo amo al Señor, el Señor cambió mi vida y todo eso, e incluso usted testifica y le dice a la gente, Cristo sana, Cristo liberta, y la gente no se va a agarrar de sus palabras, la gente verá sus actos. Entonces, si la gente ve que usted tiene un buen testimonio y todo eso, y dice, no, tiene razón lo que dice. Yo la conocí como era, daba miedo, y ahora es una fiel cristiana. Entonces eso se llama consecuencia.
Su vida es consecuente de acuerdo a lo que profesan sus labios. Entonces, la consagración es importante. Hoy se predica un evangelio libertino. Hoy se predica un evangelio barato, un evangelio no bíblico, un evangelio donde se vale todo. Hoy se predica un evangelio donde la mujer enseña su cuerpo, donde los hombres viven inmoralmente, donde mujeres con mujeres se casan y fundan iglesias, donde hombres con hombres se casan y fundan iglesias y creen de que eso es una vida cristiana. La vida consagrada radica y se basa en apartarse de lo pecaminoso y vivir para Dios. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice una palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, como persona lo podemos hacer, pero no me conviene de acuerdo a mi ética cristiana. No me conviene. ¿Por qué? Porque eso puede romper la moralidad, eso puede leudar la masa, eso puede contaminar su ágape. Lo puede contaminar. Entonces, una vida consagrada es el resultado de haberse convertido a Cristo. Una vida consagrada, no puede haber vida consagrada si el Espíritu Santo de Dios no produjo el nuevo nacimiento. Es imposible. Hermano, de una fuente de agua no pueden salir dos tipos de agua. Si hubo conversión verdadera, usted, mi amado, se apartó. Se apartó. Por ejemplo, si usted estaba en el catolicismo y el Señor lo alcanzó y usted se convirtió, adiós catolicismo para siempre. Dejó de adorar a la Virgen, dejó de adorar a los ídolos, dejó de adorar a todos los santitos de la Iglesia Católica. Porque usted se convirtió. De acuerdo haya sido su trasfondo, de donde el Señor lo sacó. Si usted se convirtió, usted puede vivir una vida consagrada, porque quien produce la vida consagrada en nosotros es el Espíritu Santo a través de la palabra. Recuerde que la simiente no corruptible es la palabra, la que produce en nosotros la santificación. La santificación a través de la suministración del Espíritu Santo. Por eso debemos estar en oración siempre para que la carnalidad muera. De lo contrario, hermano, creyente que no viene a orar o creyente que no ora, creyente es carnudo. Ese creyente está más lleno de otra cosa que de Dios. Entonces, la vida consagrada se mide, hermano, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de vestir, en la forma de hacer tratos, en la forma de conducirse ante el mundo, en la forma de conducirse ante los hermanos de la iglesia, en la forma de saludar a las hermanas de la iglesia, en la forma de hablarle a los hermanitos de la iglesia, en la forma de tratar a su familia, en la forma de tratar a su esposa, en la forma de tratar a sus hijos, cómo se viste, cómo se conduce el pastor en medio de su familia, o sea, toda la vida, todo lo que es vida, debe de ser consagrado. Debe de ser consagrado. La ética cristiana es más profunda que la ética judía, porque la ética cristiana viene de lo profundo del corazón. Entonces, mis amados hermanos, y si hay algo en lo que no debemos negociar, es la vida consagrada. Si usted, pastor, tiene líderes y no son consagrados, hermano, no le ande con temblazones, hermano. Quítele los privilegios. ¿Por qué? Porque debemos generar un pueblo santo para Dios, celoso de buenas obras.
no acomodado al mundo, no acomodado a las tradiciones, en este caso de Perú. El cristianismo no puede mezclarse con tradiciones culturales de ninguna índole. Es único. Su linaje, su materia, su constitución no le permite mezclarse. O es o no es, pero no puede mezclarlo. Cuando usted lo mezcla, usted creó una religión. Así de simple, así de sencillo. El cristianismo es producido en el corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo para que nuestra vida pueda consagrarse para Dios. De lo contrario, caeremos en el error del pagano. Que el pagano, escuche bien, el pagano está todos los domingos en la iglesia, pero los otros 6 días está en el mundo alabando al diablo. Eso se llama paganismo. Mire lo que sigue: voluntad en acción. El vivir una vida cristiana verdaderamente consecuente depende en gran parte de nuestra voluntad humana. Dios no hará por nosotros lo que nos corresponde a nosotros hacer. Ya hemos dicho que la voluntad humana es el don más elevado de nuestro espíritu. Es aquí donde más nos asemejamos a nuestro Dios. Todo creyente debe tener claramente definida su voluntad, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en lo que hará como en lo que no hará. Dios nos promete su ayuda y la potencia de su poder para apoyar nuestras decisiones. Si nosotros decidimos cederle nuestra voluntad al Espíritu Santo, se hará más fácil la cosa. Veremos la gloria de Dios. Pero si nosotros decidimos cerrar el corazón al señorío del Señor Jesucristo, nuestra voluntad estará compartida. Esto te lo entrego, pero esto me lo reservo. Aquí no te dejo gobernarme, aquí mando yo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted le gana a Dios? Usted es derrotado. ¿Por qué? Porque si no nos alineamos con Dios, estamos derrotados. Cuando Adán tomó la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, esa decisión la tomó a espaldas de Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Murió? Fíjese usted, murió. Entonces, ¿qué pasa? Ya nuestra voluntad, dijo el apóstol Pablo, ya no es nuestra, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si usted le cede su voluntad al Señor, el Señor hará maravillas en su vida. ¿Por qué? Porque habrá muerto el yo. Y el yo no nos ha servido de nada. Lo que nos ha servido es de tropezadero. Cuando le cedemos la voluntad al Señor, el Señor toma el control de nuestra vida y nos ayuda a vencer. Cuando nos humillamos en la presencia de Dios, cuando venimos ante Dios sin arrogancia, sin altivez, y le decimos: Señor, mi corazón es tuyo, mi voluntad es tuya, heme aquí, envíame a mí. Mucha gente se llena la boca diciendo: heme aquí, Señor, heme aquí. Pero cuando Dios nos pide hacer algo, no lo hacemos porque va en contra de nuestro interés. Si usted quiere ganar la batalla contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo, debe hacer la voluntad del Señor. Vamos con otra diapositiva. Conocer y entender los ministerios del Espíritu Santo. Ya que el hombre fundamentalmente espíritu, el crecimiento del creyente es fundamentalmente espiritual. El espíritu es la más elevada cualidad del hombre. El espíritu humano incluye la mente,
la voluntad y la toma de conciencia de Dios. El alma incluye la necesidad de estudiar, trabajar, formar familia y de tener un papel en la sociedad. En el espíritu, donde hallamos la imagen o semejanza de Dios en el hombre, Dios y el hombre son similares en el sentido de que ambos tienen mente, personalidad y espíritu. Eso le permite al hombre acercarse a Dios y gozar de una íntima comunión con el Altísimo, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Porque el hombre es espíritu, Dios puede entrar en conexión con el hombre. Dios puede entregarle al hombre ministerios que son dados para servirle al Dios espíritu. Esa es la cualidad más descollante en el hombre, que tiene esa parte que se llama espíritu. El espíritu es aquella parte de nuestra personalidad que tiene conciencia de Dios, que puede recibir de Dios, que puede ser ese contenedor del poder y la revelación de Dios. Es el espíritu. Y de eso no debemos olvidarnos. Somos espíritu. Y necesitamos alimentar el espíritu. ¿Amén? Alimentar ese espíritu para que crezca nuestra vida espiritual. Y servir al Señor con nuestros ministerios en la obra de Dios. Veamos ahora la cooperación con el liderato del Espíritu Santo. Efesios 5:8 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí la palabra llenos, del verbo llenar, no tiene el sentido de llenar como se llena un balde de agua o se llena un recipiente con avena. Proviene del vocablo griego que significa inundar o tomar posesión de, o sea, tomar control. El Espíritu Santo no es una sustancia para llenar un recipiente vacío, es una persona que habrá de controlar a otra personalidad, es decir, al creyente. ¿De dónde cree usted que el Espíritu Santo ejerce control en nuestra vida? En nuestro espíritu. Amén. Es allí donde viene el Espíritu y toma, llena, inunda, bendice, derrama su poder sobre nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que desde allí le sirvamos al Señor y cooperemos con el liderazgo del Espíritu Santo. Vemos pues que si bien el Espíritu de Dios mora en el interior de todo creyente, el creyente individualmente debe cooperar con el Espíritu sometiéndose. Bueno, ya esto ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Si nos sometemos, el Señor nos usa. Hermano, si usted se somete, Dios lo usa. Si usted se somete, Dios le va a dar lo que tiene para usted. Lo que tiene para usted, Dios se lo va a dar, pero debemos someterlo. No debemos caminar en corriente contraria contra el Espíritu. Debemos caminar en pos de Él. Y Él nos llevará a las aguas profundas de su presencia. Y seremos bendecidos y fortalecidos. Relación con otros creyentes, ayuda mutua y crecimiento. El creyente individual no crece solo. Jamás. Una golondrina no hace verano. El creyente necesita. De la misma forma que un niño crece y se desarrolla en el seno de la familia, el creyente necesita que otros le ayuden a crecer. Necesitamos la comunión, el estímulo y la contribución de los demás. Dios creó en nosotros la necesidad de tener comunión unos con nosotros y comunión con Él. Así que necesitamos el afecto y la aportación de los otros hermanos, el calorcito de los otros hermanos, la compañía, la influencia, mi amado. La influencia de los líderes es importante para crecer. Líderes generan líderes y allí va creciendo el pueblo de Dios. Si tenemos la fortuna de pertenecer a una buena iglesia local,
no hay ningún sitio mejor para crecer espiritualmente. Bueno, esta expresión, este adjetivo, buena iglesia, quiero explicarle esto. ¿Cuándo se convierte una iglesia en buena iglesia? Cuando esta iglesia, mire hermano, el pastor crea la imagen de la iglesia, así como el padre crea la imagen de la familia. Pablo dijo, como es el padre, así son los hijos. Como es el pastor, así son las ovejas. Entonces, si el pastor es un siervo de Dios que genera un ambiente, buenas relaciones con los hermanos, las ovejas, generarán buenas relaciones con los demás. Si el pastor es una persona generosa, responsable, cumplidora, también los líderes trabajarán así. Si el pastor es amoroso de las ovejas, de las almas, también los líderes trabajarán así. Si al pastor, escuche bien, si el pastor se preocupa por el alimento de los hermanos, el alimento espiritual, se preocupa porque reciban una buena palabra, una enseñanza, una capacitación, se preocupa por todas estas necesidades, también los obreros serán así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen los nuevos convertidos, esa mística de trabajo, esa línea de trabajo está implantada en el corazón de los líderes. Entonces, toda autoridad delegada va a funcionar en esa mística, en esa misma línea de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Como los obreros han visto, los mentores han visto en su pastor la entrega, la pasión, el amor por la enseñanza, también los hermanos, los mentores, tendrán esa forma de trabajo y los nuevos cristianos serán bien tratados, bien alimentados, bien cuidados. ¿Para qué? Para que crezcan. Entonces es allí donde esta iglesia se convierte en buena iglesia. Porque desafortunadamente hay iglesias que caen en el adjetivo de mala iglesia. Porque hay personas, desde una persona que pelea el púlpito, pelea los cargos, pelea todo, está dañando la imagen de la iglesia. Y aunque no todos sean así, la gente corre la voz y dice, no, yo no voy a esa iglesia porque ahí pelean las escobas, pelean los trapeadores, pelean las ofrendas, pelean los diezmos, pelean al pastor, pelean todo. Ese es el problema. Entonces, el pastor debe de cuidar y de preocuparse en generar una buena imagen de la congregación. ¿Para qué? Para que todo encaje. ¿Por qué la iglesia primitiva, las personas, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que tenía buen favor de los hombres? ¿Por qué? Porque habían generado una imagen diferente a lo de los fariseos. No había hipocresía. Entonces en ellos había sinceridad y amor verdadero. Eso genera una buena imagen. Bueno, los maestros son un don de Dios para nuestro crecimiento. Mire usted, aún este curso de estudio puede ayudar a los alumnos a crecer espiritualmente. Le puede ayudar muy bien, mi amado. Le puede ayudar muy bien. Compartir la fe con otros. Bueno, ese es el objetivo 10. Anotar 4 orientaciones útiles para dar testimonio cristiano. Posiblemente no haya área más confusa en la vida cristiana que el área del testimonio. Muchas veces sentimos la necesidad de compartir a Cristo con algún amigo. Nos sentimos culpables cuando no lo hacemos. El testificar de nuestra fe es tanto una expresión de madurez como un medio de crecer más. El primer y mayor testimonio que entregamos en nuestra propia vida está en la segunda epístola a los Corintios 3:3. Nos dice que Cristo escribe una carta con el Espíritu sobre corazones humanos. Todo el mundo puede conocer y leer este tipo de carta. En cierto sentido puede decirse que la vida del creyente es una vida. Bueno, Pablo dice ahí que somos cartas leídas. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Nuestro testimonio es
fundamental. A veces podemos evangelizar sin hablar, con nuestra forma de vida, con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras expresiones, con todo lo que gira en nuestro alrededor, podemos evangelizar a otras personas. Bien, mis amados, llegamos al final de esta lección, la lección número 6. Vamos a cortar aquí.